Vamos a encontrar con que en 1893 la sociedad norteamericana, la más rica del mundo, está en una crisis muy seria en el 93. Y es entonces cuando un teórico que aparece en este texto, en el verde, Frederick Jackson Turner, elabora lo que se llama la tesis de la frontier, que significa frontera para nosotros, pero en ellos tiene un significado especial. Para ellos frontera es borderline, Sí. y en cambio frontier es el espacio que limita, pero que a su vez constituye un desafío para seguirlo. En el 93, Turner, que es un profesor de la Universidad de Wisconsin, lanza esa idea. El oxígeno de la sociedad norteamericana consiste en los espacios libres. Y dice, nuestro problema es que ya, si vemos el mapa, pues ya llegamos al espacio libre. Entonces se desata una fiebre de imperialismo en Estados Unidos. Aparece un personaje impresionante, Alfred Thayer Mahan, que también aparece aquí en el texto, que es el gran geopolítico norteamericano y que va a determinar fines del 19. a fines del siglo XIX, Sí. ¿sí? Que van a determinar, bueno, aquí esto es cuestión de falta de espacio. Nuestra democracia funciona, pero no funciona así encapsulada. Y deciden entonces, bueno, ahí está Cuba, que México reclamaba, etcétera, y entonces viene el gran golpe del 98 en contra de los remanentes del Imperio Español en América, Cuba, Puerto Rico, y por si fuera poco, que no tenía nada que ver en el asunto, las Filipinas. Que son el acceso ya tenían tendido desde el 67, Alaska, las Islas Midway, y hacia el sur tenían Samoa. Consecuentemente, ya las Filipinas son el coronamiento del salto al mercado chino. Uh-huh. ¿Sí? Y a su vez, en Cuba, en toda la zona del Caribe, van a desplazar o neutralizar lo que queda de los dominios ingleses, holandeses, etcétera. Entonces, digamos, el núcleo de esa geopolítica, de ese imperialismo ya se prefigura antes de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Totalmente. Antes de la primera, esa es la clave, digamos, del 98 al 14 más o menos ya estaba prefigurada, digamos, el diseño geoestratégico de ese imperialismo. Absolutamente, estratégico, pero sobre todo financiero, porque en esos años aparece también otro ideólogo, Charles Conant, que él va a decir el llamado ideólogo del imperialismo informal. Cuando ya están ocupando Cuba, cuando todo está ya más o menos dispuesto para una posible invasión, de repente aparece un movimiento llamado antiimperialista. Por los norteamericanos es un movimiento muy humanitario, donde está William James, pragmático, y otras gentes, que dicen, no nos conviene irnos a Cuba, ocupar Cuba, porque tendríamos que fijar los mismos patrones salariales, los mismos patrones federales de los Estados Unidos. Entonces, Samuel Gompers, que era el líder de los movimientos obreros de aquel tiempo, va a decir, ¿no? ¿Cómo nos vamos a quedar con una población mestiza, india, negrita, él usa esa expresión, y va a tener un enorme costo económico? Entonces ellos deciden, primero, un óptimo nacional. Aquí nos quedamos y posteriormente podremos ir quizás a ocupar otros puntos, pero no militarmente. Y ahí es donde Conant interviene. Es el gran nexo entre Wall Street y Washington. Conant va a señalar cómo Inglaterra se está arruinando en ese momento por un imperialismo que implica la ocupación militar, cómo la juventud británica se está teniendo que ir a ultramar, etcétera. Entonces dice, es que los costos son muy altos. Y va a decir, no,
tenemos que fijar reformas monetarias. Conant mismo va a venir a México, va a ir a Cuba. Conant incluso va allí a inaugurar el dólar, o va a llevar el dólar como una moneda básica en las Filipinas. Se le va a llamar al dólar el Conant. ¿Por qué? Porque Conant es el gran reformador financiero y fiscal de casi todas las zonas ocupadas por Estados Unidos. Pero dicen, no utilicemos un ejército porque esto implica un costo militar muy alto que Inglaterra está pagando por sus colonias. Pero después viene la Primera Guerra Mundial. Claro, viene la Primera Guerra Mundial. Pero antes la revolución corporativa, ¿no, profesor? Sí, claro. O sea, la revolución corporativa no necesariamente se deriva no se da en la Guerra Mundial, sino es previa. Es previa, ¿correcto? Claro, sí. Sí, por ejemplo, el asentamiento de las dinastías, de las grandes dinastías económicas, Rockefeller, son un montón, Vanderbilt, muchísimas, pero sobre todo la Morgan, van a ser dinastías que se consolidan antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, ya incluso en la Primera Guerra Mundial ya van un poquito en la segunda generación. Son los tres que aparecen en la portada del Estado Pragmático. Los tres personajes, ¿qué son? Henry Ford, que aparece ahí, JP Morgan, etcétera, y que en realidad ya cuando llega la Primera Guerra Mundial, que lo saben ellos, lo huelen, obviamente van a declararse neutrales. ¿Por qué? Porque empiezan a tener negocios con los dos contendientes, tanto con Inglaterra y Francia, como con Alemania, Austria, etcétera. La neutralidad, la bandera de neutralidad va a ser una de las grandes consignas para que, por ejemplo, cuando las guerras napoleónicas ya lo habían hecho, hasta que Napoleón se enoja, y acá van a tener la misma política hasta que les hunden por ahí el Lusitania y lo demás, pero van a mantener una posición de vender a los dos. En 1917, ante la Asociación de Banqueros, Wilson dice, antes éramos los deudores de Europa, hoy somos los acreedores de Europa. Europa nos debe hasta la camisa. Y claro, de ahí en adelante, de 1917, en el 18 con la paz de Versalles, a Wilson, que era un hombre muy pragmático, le va a dar un poco por el idealismo con la cosa de la Sociedad de Naciones, pero la clase dirigente norteamericana, encabezada por el senador Henry Cabot Lodge, en el Senado va a decir, ¿cómo vamos a meternos a una sociedad de naciones que impone una legalidad europea, en buena medida europea, porque las normas de derecho internacional son en buena medida europeas? ¿Cómo vamos a sacrificar nuestros intereses como acreedores a una legislación que está en los cielos? Entonces van a decir, no a la Sociedad de Naciones. Wilson va a quedar mal parado porque si bien facilita todo el proceso de hegemonía financiera, sin embargo, cuando quiere sujetar a Estados Unidos a normas de derecho internacional, es impedido por sus propias gentes que le dicen no podemos ejercer la acreeduría internacional a través de un derecho que vendrá desde los romanos hasta Hugo Grocio o a quien quieran, pero que no nos va a sujetar. Entonces, por eso que se van a esperar. Y eso ha sido durante todo el siglo XX. Claro, se van a esperar hasta la ONU. Hasta la ONU. Para hacer una a su imagen y semejanza, al principio, cuando son pocos los miembros y cuando los latinoamericanos ocupamos ahí el sillón para levantar el dedo. Claro. Pero después van a perder también el control ahí. Pero lo que importa es que desde un principio van a decir, el derecho internacional es un derecho hecho por legistas quizá muy prestigiados, por canónicos, por catedráticos,
por quien sea, eso no sirve para los negocios. Claro. No Profesor, es business-like. vamos a hacer otro corte. Sí. Nos quedamos con esto. Ahora le quiero preguntar sobre Walter Lippmann, pero vamos a hacer un corte. cómo no. Vamos a hacer un corte. Estamos Sí. de vuelta con esta sesión.